Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde, y cuando finalmente lo entienden, ya han perdido años de su vida emocional repitiendo los mismos patrones sin darse cuenta. No es que no seas inteligente, no es que no tengas valor, es que nadie te enseñó a leer lo que realmente ocurre en el lenguaje emocional de las relaciones. Y lo más inquietante es que, a simple vista, parece que todo está bien, hasta que deja de estarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a explorar hoy no es teoría superficial. Es una forma distinta de entender por qué algunas conexiones te desgastan, por qué otras te confunden y por qué a veces el silencio de una mujer dice más que 1000 palabras. Si este tipo de contenido te ayuda a pensar con más claridad sobre el amor, puedes suscribirte y apoyar el canal. No es un llamado de presión, solo una invitación si quieres seguir profundizando en este tipo de reflexiones. Ahora empecemos. Muchos hombres aprenden sobre el amor desde la lógica del esfuerzo. Si te importa a alguien, te esfuerzas más, respondes más rápido, das más atención, intentas ser mejor versión de ti mismo para que la conexión funcione. Y aunque esa intención es noble, en el mundo emocional no siempre funciona de manera lineal. La psicología del vínculo humano es más compleja. Las personas no solo responden a lo que haces, sino a cómo se sienten dentro de esa interacción. Y aquí es donde empieza la confusión más común. Creer que la intensidad del esfuerzo puede reemplazar la reciprocidad emocional. Cuando una conexión es sana, no tienes que adivinar constantemente dónde estás parado. Hay coherencia entre palabras, acciones y presencia emocional, pero cuando hay inconsistencias, el cerebro masculino, orientado muchas veces a resolver problemas, intenta arreglar algo que en realidad no está roto, solo no está alineado, y eso genera un desgaste silencioso. No es un dolor evidente, es más sutil. Es la sensación de estar presente, pero no completamente seguro, de estar invirtiendo energía, pero sin claridad sobre el retorno emocional. Aquí es donde muchos hombres empiezan a sobreanalizar. Buscan señales, interpretan mensajes, revisan patrones y sin darse cuenta entran en un estado mental de vigilancia emocional constante. Eso no es amor tranquilo, es incertidumbre sostenida. Lo más importante que debes entender es esto. La estabilidad emocional en una relación no se negocia a través del esfuerzo, sino a través de la reciprocidad natural. Cuando eso falta, el cuerpo y la mente lo detectan antes que la lógica. Y aún así, muchos hombres ignoran esa incomodidad porque han aprendido que insistir es lo correcto. Pero la madurez emocional no siempre significa insistir más. A veces significa observar mejor. Porque lo que no es claro al inicio, rara vez se vuelve claro con el tiempo sin cambios reales. Y aquí es donde comienza el punto de inflexión que pocos hombres logran reconocer a tiempo. La diferencia entre una conexión que se construye en dos direcciones y una que solo parece moverse porque tú la estás empujando. Hay un momento en muchas relaciones donde el hombre empieza a preguntarse algo en silencio. ¿Por qué siento que estoy más involucrado que la otra persona? Y esa pregunta rara vez aparece de forma repentina. Llega después de pequeñas inconsistencias repetidas, respuestas tardías sin explicación clara, cambios de energía que no se entienden del todo o una sensación constante de estar esperando algo que nunca termina de llegar. Desde la psicología del vínculo, esto crea un fenómeno interno muy específico. La mente intenta restaurar equilibrio. Si tú das atención, esperas atención. Si tú inviertes emoción, esperas señales equivalentes. Pero cuando ese equilibrio no aparece de forma natural, el cerebro empieza a llenar los vacíos con interpretación. Y ahí es donde muchos hombres se pierden emocionalmente. No es la falta de respuesta lo que más afecta, es la incertidumbre, porque la incertidumbre activa una necesidad de control, y el control en las relaciones humanas no se logra forzando resultados, sino comprendiendo patrones. En este punto muchos empiezan a justificar lo injustificable. Piensan,
está ocupada, es su forma de ser, solo necesita tiempo. Y aunque esas explicaciones pueden ser ciertas en algunos casos, el problema no es la explicación, sino la repetición de la duda. Cuando una conexión es saludable, no necesitas convencerte constantemente de su existencia. Simplemente la sientes estable, sin esfuerzo mental excesivo, y cuando eso no ocurre, la mente no descansa, incluso cuando la relación sigue funcionando en apariencia. Hay algo que pocos hombres notan hasta que ya están emocionalmente involucrados. La atención no solo se trata de frecuencia, sino de intención. Una respuesta puede llegar rápido y aún así sentirse vacía, o puede ser menos frecuente, pero coherente y presente. La diferencia está en la calidad emocional detrás del contacto. Cuando una mujer está realmente conectada, su comunicación no te deja en un estado de confusión constante. Puede haber momentos de silencio, sí, pero no hay un patrón que te haga dudar de tu lugar en su vida. La claridad emocional no es perfección, es consistencia interna. Sin embargo, cuando esa consistencia falta, ocurre algo interesante en la mente masculina. Empieza a buscar significado oculto en cada detalle. Un mensaje corto se analiza, un cambio de tono se interpreta, un retraso se convierte en historia mental. Esto no es debilidad, es el resultado de una mente intentando encontrar estabilidad donde no la hay. Pero aquí hay un punto importante. Cuanto más intentas descifrar a alguien que no es claro contigo, más te alejas de tu propio equilibrio emocional. La psicología moderna de las relaciones muestra que el desgaste no viene solo del rechazo, sino de la ambigüedad prolongada. Porque la ambigüedad mantiene la mente en estado de alerta emocional, como si algo importante estuviera siempre a punto de resolverse, pero nunca se resuelve. Y ese estado, con el tiempo, empieza a afectar tu autoestima sin que te des cuenta. No porque la otra persona te esté dañando directamente, sino porque tú estás viviendo dentro de una narrativa que nunca termina de aclararse. A medida que esta dinámica se prolonga, algo más profundo comienza a cambiar dentro del hombre. Ya no solo se trata de la relación, sino de cómo se percibe a sí mismo dentro de ella. Empiezas a medir tu valor en función de la respuesta del otro. Si responde, te sientes válido. Si no responde, empiezas a cuestionarte. Y lentamente, sin darte cuenta, tu estado emocional deja de depender de tu propia estabilidad interna y pasa a depender de señales externas. Este es uno de los puntos más delicados en la psicología del apego, porque cuando tu sistema emocional se adapta a la incertidumbre, empiezas a normalizarla. Lo que antes te parecía confuso, ahora te parece normal. Lo que antes te generaba incomodidad, ahora lo justificas. Y en ese proceso, muchos hombres pierden algo esencial: la capacidad de reconocer lo que es emocionalmente saludable para ellos. No se trata de culpar a nadie, se trata de observar con honestidad cómo ciertas dinámicas pueden cambiar tu percepción sin que lo notes. Una conexión sana no exige que te abandones a ti mismo para sostenerla. No te obliga a sobrepensar constantemente. No te mantiene en una espera emocional indefinida. Y si te encuentras en una situación donde la claridad solo existe en momentos aislados, mientras la confusión es lo constante, entonces no estás dentro de una conexión estable. Estás dentro de una dinámica que te exige más interpretación que presencia. Y el problema de vivir en interpretación constante es que te aleja del momento presente. Te convierte en analista de señales en lugar de participante de una experiencia emocional real. Con el tiempo, la mente intenta adaptarse para protegerse. Algunos hombres se vuelven más fríos, otros más ansiosos, otros más controladores sin darse cuenta. Pero todas esas respuestas tienen algo en común: son intentos de recuperar equilibrio interno en una situación que no ofrece estabilidad. Y aquí hay una verdad psicológica importante. Cuando algo es emocionalmente claro, no necesitas estrategias para sostenerlo. No necesitas preguntarte constantemente qué significa cada acción.
No necesitas interpretar silencios, no necesitas vivir en estados alternos de esperanza y duda. La claridad emocional se siente como descanso mental, incluso en sus imperfecciones. Pero cuando ese descanso no existe, el sistema emocional entra en un ciclo de búsqueda, intentar entender, intentar ajustar, intentar mejorar la propia conducta para provocar una respuesta diferente. Y sin darte cuenta, puedes empezar a vivir una relación desde el esfuerzo unilateral, no porque quieras forzar nada, sino porque estás intentando convertir incertidumbre en seguridad. Sin embargo, la seguridad emocional no se construye a partir de adivinanzas, se construye a partir de consistencia. Y cuando esa consistencia no está presente, la pregunta más importante no es ¿qué más puedo hacer?, sino ¿qué me está haciendo sentir esta dinámica con el paso del tiempo? Porque al final, lo que más revela la verdad de una conexión no es cómo te hace sentir en los mejores momentos, sino cómo te hace sentir de manera constante cuando no estás recibiendo atención inmediata.